Vamos a trabajar con la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano. Cuando nosotros tenemos dos puntos en el plano cartesiano, ellos pueden formar un segmento, como por ejemplo este que están viendo ahí. Ese segmento tiene una medida y nosotros la podemos calcular con una fórmula que posiblemente ustedes ya conocen, la fórmula de la distancia. Pero ¿de dónde proviene la fórmula de la distancia? Ella viene del teorema de Pitágoras, porque si nosotros hacemos la ubicación de cada uno de los puntos, recordando que este primer punto tiene una coordenada x, vamos a llamarle x1, con un valor de y que le llamaremos y1. Ahí tenemos un par ordenado, no vamos a trabajar con números todavía. Y el segundo punto tiene una ubicación x, le llamaremos x2, con un valor de y también, que sería y2. Entonces podemos visualizar esa distancia de este punto a este punto como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque creo que ya todos han visto ese triángulo rectángulo que se acaba de formar. Voy a resaltarlo. Aquí tenemos un cateto y aquí tenemos el otro cateto. Como ya sabemos, por aquí se nos forman los 90 grados. Ahora, ¿cuál es la medida de cada uno de esos catetos? Como todos recuerdan, este valor se le llamaría hipotenusa, este sería un cateto y este sería el otro cateto. Por lo tanto, según el teorema de Pitágoras, la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más la medida del otro cateto elevado al cuadrado. Esa igualdad se cumple en todo triángulo rectángulo. Ahora la cuestión aquí es cuánto mide este cateto y cuánto mide este cateto. Si yo supiera eso, calcular la distancia, que es la hipotenusa, sería muy sencillo. Bueno, en este caso no estamos hablando de medidas concretas, pero vamos a deducir cómo sacar cada uno de los catetos. Aquí tenemos que la medida del cateto de abajo es equivalente a la distancia que hay de este número a este número de aquí. Si nosotros sabemos estos dos valores por medio de una resta, yo me puedo dar cuenta cuánto mide este cateto. Lo mismo sucedería con este cateto de acá. Entonces, por medio de resta, vamos aquí abajo, este cateto va a ser equivalente a decir la resta del x1 con el x2, o lo que es lo mismo, el x2 menos el x1. Da igual cómo lo pongamos. Lo mismo va a suceder con este otro cateto. Es equivalente a restar esta medida y esta otra. Entonces, y2 le quitamos y1. Y ya con eso, entonces se puede deducir la medida de cada uno de los catetos. Vamos a dejar de llamarle a la hipotenusa C y le vamos a poner la D de distancia. Entonces, adaptemos el teorema de Pitágoras conocido con la información actualizada, que sería hipotenusa al cuadrado es igual al cateto x2 menos x1 elevado al cuadrado, más el otro cateto que es y2 menos y1 elevado al cuadrado. Tenemos exactamente lo mismo que el teorema de Pitágoras. ¿Cómo concluíamos un despeje de Pitágoras cuando íbamos a averiguar
la medida de la hipotenusa. Tomábamos este valor que está elevado y lo pasábamos al otro lado como un radical. Esa era la forma simple de decirlo. Entonces significa que d es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esto que están viendo acá es lo que ustedes ya conocían como la fórmula de la distancia. Hago la aclaración que estas dos restas que están viendo acá, en algunas publicaciones ustedes pueden verlo como x2 menos x1, y2 menos y1, pero sepan que es lo mismo que verlo de esta forma: x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Da igual que en el momento en que estemos aplicando la fórmula, hagamos la resta de esta forma o de esta forma, ya que sin importar si el valor de aquí nos va a dar positivo o negativo, en el momento en que elevamos al cuadrado, nos va a dar positivo el resultado. Entonces no importa si aplicamos la fórmula de esta forma o la aplicamos de esta forma. Entonces, es una breve explicación del origen de la fórmula de la distancia. Se deduce del conocido teorema de Pitágoras. Ahora vamos a la práctica. Vamos a aplicar la fórmula de la distancia. Aquí tenemos, calcule la distancia que existe entre los puntos A y B. Ahí tenemos las coordenadas, vamos a ponerlo en el plano. Lo del plano es ilustrativo, porque cuando nosotros queremos averiguar la distancia entre dos puntos, es suficiente con que tengamos esta información. El dibujo va a ser completamente ilustrativo y para que se entienda qué es lo que estamos calculando. El punto A es 3 negativo, 4 negativo. Sería esta ubicación de acá. Le vamos a poner A. Y el punto B es 3 positivo, 1 negativo. Sería este puntito que está aquí. Y pues voy a trazar la distancia. Ahí tenemos la línea. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es calcular esta distancia, desde A hasta B. Y vamos a anotar la fórmula que ya nosotros no sabemos. Distancia, en este caso sería la distancia del punto A al punto B, es igual a la raíz cuadrada de la resta de los x al cuadrado más la resta de los y al cuadrado. Aquí una recomendación es que ustedes, antes de iniciar, diferencien quién va a ser el x1, quién va a ser el x2 por cuestión de orden nada más. Este par ordenado va a ser x1, y1 y este va a ser el x2, y2. Se ordenamos tanto las x como las y. Entonces se pueden anotar por aquí en un espacio donde ustedes lo noten bien. Sería, por ejemplo, este va a ser el x1, y1 y este va a ser el x2, y2. Entonces ya en el momento en que nosotros ordenamos la distancia desde A hasta B es igual a raíz cuadrada de, abrimos paréntesis, x1 menos x2, o sea, este menos este. 3 negativo, le resto 3 positivo. Cierro paréntesis elevado al cuadrado más, ahora sigue y1 menos y2, que sería este menos este. Entonces, el y1 es 4 negativo menos
1 negativo. Ojo ahí el doble menos. Menos de la fórmula y la rayita que indica el negativo, que uno lo puede interpretar como un menos menos. Ahora, voy a resolverlo como si no tuviéramos una calculadora tal vez a la mano en el momento. Yo sé que muchos dirán que ya a partir de acá esto lo podemos digitar, y es cierto, en calculadora científica se puede digitar y eso lo vamos a ver en otro video, pero ahorita vamos a hacerlo completo. La distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de. Entonces resolvemos dentro del paréntesis, que sería menos 3 sería 6 negativo al cuadrado. Mantengo el paréntesis por el momento, hasta que tengamos el resultado. Y de este lado, 4 negativo, le resto 1 negativo, eso va a dar 3 negativo al cuadrado. Seguimos. La distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de 6 negativo al cuadrado, 36 positivo, y 3 negativo al cuadrado, 3 por 3, 9, y base negativa exponente par, que fue lo mismo que aplicó hace un rato, resultado positivo. Y eso me va a dar raíz cuadrada de 45. La raíz cuadrada de 45, o sea, ya se puede ser el resultado final. Ese es el valor de la distancia. Si quisiéramos saber más detallado, entonces utilizamos una calculadora científica o hacemos una simplificación de radicales. Raíz cuadrada de 45 es lo mismo que 3 raíz cuadrada de 5, o su equivalencia decimal, que es aproximadamente 6,71. Cualquiera de los tres resultados es correcto, ya sea este o este. Pero el valor decimal nos da un valor más entendible. Es 6, bueno, casi 7, si pensando en los números enteros. Entonces, la distancia del punto A al punto B es aproximadamente 6,71. Esa sería la forma detallada de cómo calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, como les decía, en el siguiente video, que pueden enlazarse aquí al final, van a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos, pero ya con la calculadora científica, que es un proceso muchísimo más rápido. Eso sería por el momento, entonces nos vemos en el siguiente video.